Fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen sobre la creación de la Guardia Nacional. Y pues dicen muchos, finalmente queda militarizada, al menos es la percepción que hay de parte de la oposición y diversos críticos en el tema. Para conocer la opinión de un especialista, saludo esta mañana a Juan Ibarrola, colaborador de Milenio. Juan, ¿cómo está? Buenos días. Con muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenos días. Conocedor del tema, Juan, finalmente, ¿cómo considera o en qué términos considera que fue aprobada esta Guardia Nacional? ¿Sí se militariza? No, yo creo que aquí el concepto de militarización es lo que se debería de reinterpretar. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿qué es lo que se militariza? O sea, ¿qué es lo que estas voces dicen que se militariza? Bueno, insisten que se militariza la seguridad pública. Bueno, no es cierto. La Guardia Nacional no va a hacer funciones de seguridad pública. La Guardia Nacional va a hacer funciones de seguridad intermedia o de seguridad interior. Y yo creo que este es un acierto por parte del gobierno, quien le llaman ya el gobierno de México, ya no le dicen gobierno federal, pero creo que es un acierto. Es decir, el problema de seguridad pública que tiene este país es tan grande que se convierte en una situación de seguridad interior o seguridad intermedia. Esto es para explicar de una manera fácil. La seguridad pública es cuando nuestros bienes y nuestras personas o nuestro físico se encuentra en riesgo. Y un municipio, por ejemplo, o un estado de la República Mexicana no nos puede garantizar esa circunstancia. Es cuando no lo pueden garantizar, es cuando se convierte en un problema de seguridad interior o seguridad intermedia. Ahí es donde el Estado debe de dar respuesta. Esto no nada más sucede en México, sucede casi todos los... Sí, Juan. Vamos a recuperar la comunicación con Juan. Aquí estoy, te escuchamos. Sí, les decía que no nada más sucede en México, sucede en todos los países, y todos los países también tienen un cuerpo de gendarmería o de guardia que hace esas funciones, es decir, dar una respuesta como país a un problema de seguridad intermedia para que no se convierta en un problema de seguridad nacional. El narcotráfico, la delincuencia organizada, asuntos que son muy locales se pueden convertir rápidamente en una amenaza de seguridad nacional, y es precisamente para lo que un cuerpo intermedio está, es decir, para que no se pueda llegar a una dimensión mucho mayor. No se militariza entonces la seguridad pública. Es que esas amenazas, creo, ya están latentes, ¿no? Desde el hecho de que tenemos crimen organizado, narcotráfico, huachicoleo, organismos criminales que incluso operan ya de forma transnacional. Lo que veo que se criticaba más era el hecho de que, por ejemplo, esta junta de gobierno, esta cúpula de la Guardia Nacional, que estaría encabezada una tercera parte, queremos pensar, por el Ejército, mandos del Ejército, otra tercera parte por la Marina y una tercera parte por integrantes de la nueva Secretaría de Seguridad. Bien, la crítica es equivocada y explico por qué. La administración de esta Guardia Nacional, y está bien utilizado el término, va a quedar en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, en manos civiles. La operatividad y la tutela de la Guardia Nacional sí es militar. La pregunta es muy simple: ¿qué se prefiere, una disciplina, una lealtad? Van a estar supeditados a la justicia militar esta Guardia Nacional, y creo que esto es importante decirlo. Es decir, no va a ser un cuerpo que va a estar libre haciendo de las suyas, bajo un sistema de justicia que los pueda aplicar, que lo puedan hacer valer, diferente al que es el militar. Y creo que eso es importante decirlo. Es decir, un integrante de la Guardia Nacional va a pensar mucho en corromperse. Finalmente, en primer lugar, que va a tener muchos beneficios como Guardia Nacional, pero en segundo lugar porque va a estar la justicia militar atrás de él. Entonces, ahí es donde yo pregunto, pues la militarización creo que hay veces que tiene positivos, aunque no es una militarización lo que está pasando en México, ni la propia Guardia Nacional va a militarizar a México. Creo que al contrario, debemos dejar que en esta primera etapa sea conformada por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, porque es lo que tiene el país. Esto es importante decirlo. Esa es la realidad. No se pueden convocar 50,000 mujeres y hombres para que formen la Guardia Nacional
sin antes capacitarlos, sin antes adiestrarlos, sin antes equiparlos, tener cuarteles para ellos, darles seguridad social. O sea, no es sencillo, pero los problemas del país no pueden esperar a que todo esto suceda. Y esto creo que es lo que están escatimando las voces, sobre todo las voces de algunos legisladores, que no están viendo que el problema ya lo tenemos. El desabasto de gasolina, el problema de robo de combustibles, como bien lo dices, es un problema de seguridad nacional que tiene que estar atendiendo las Fuerzas Armadas para que haya un resultado. Pero no pueden seguir siendo ellas quien lo hagan. Esa es la razón por la cual se crea la Guardia Nacional. Juan, finalmente, tú conoces muy bien el tema, lo dominas. Partiendo, por ejemplo, de los primeros integrantes que sean, algunos de ellos integrantes de la Policía Militar, como anunció el presidente, ¿es posible cambiar la mentalidad de un soldado, alguien que finalmente fue adiestrado para defender a una nación, entre otras cosas, de las amenazas extranjeras, y que está muy entrenado, más que un policía tal vez, en cuanto a uso de fuerza letal? ¿Es posible, con 3 meses de adiestramiento en derechos humanos, cambiar ese enfoque? Lo que pasa es que creo que eso no se ha explicado bien, y la pregunta es la correcta. La Policía Militar y la Policía Naval, desde hace muchos años, no un mes y medio, sino desde hace muchos años, por lo menos 20, han estado siendo capacitados para hacer labores precisamente de respuesta a lo que una autoridad civil no puede hacer. Es decir, el policía militar evidentemente es un soldado, pero que tiene también la capacitación para poder enfrentar situaciones de apoyo o de coadyuvancia a la seguridad pública, porque eso es lo que este país desafortunadamente requiere. Una Fuerza Armada debe de ser la última solución a este tipo de problemas, pero en México se convirtió en la única. Entonces no significa que vamos a tener militares con una preparación bélica, es decir, de guerra, atendiendo estos asuntos. Existe la experiencia y la capacidad en Policía Militar y Policía Naval para enfrentar situaciones de seguridad pública que se convirtieron en aspectos de seguridad interior. Entonces, por ahí creo que lo han explicado mal. La capacitación la tienen, ¿eh? Muy bien, pues vamos a estar todavía atentos. Creo que ese tema todavía, más allá de que sea aprobado el dictamen, va a dar mucho de qué hablar, y es bueno, siempre es bueno y útil contar con la voz de especialistas, de conocedores en la materia. Muchas gracias, Juan Ibarrola. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Recuerda que hacemos lo que nos gusta. Así es. Un fuerte abrazo. Gracias.